Advertencia, el siguiente podcast puede contener material no apropiado para todas las edades. Se recomienda discreción al escuchar y personalmente recomiendo tomarlo todo como entretenimiento. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero que estén escuchando esto en la noche. Bienvenidos de nuevo a Podcast Adimensional. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema, yo diría que muy bonito, ¿no, mi querido Ex? Está con nosotros el buen Ex Japan también para debatir este tema y contarnos un poco de la historia. Bienvenido. Gracias, Ubaldo. Pues sí, efectivamente, yo creo que sí es querido por toda quizá la tradición videojueguil que puedo tener. De hecho, desde ahí es donde nace, y pues bueno, creo que todos los que gustamos por llamémosle por la cultura japonesa, en algún momento pues nos hemos topado por la parte del terror, ¿no? Entonces, y la verdad es que los japoneses, híjole, son, aunque ellos no apuestan por lo hollywoodense, llamemos de efectos, pues tratando de llegar a lo más realista posible, la caracterización, la narrativa, y es lo que quizá le da esta riqueza, ¿no? al folclore llamémosle de las películas japonesas y de los juegos japoneses, ¿no? No, y es que también es una cultura que ha tenido bastantes cambios, ¿no? O sea, tal cual ellos mismos, para referirse a su misma historia, se refieren en diferentes periodos, ¿no? Hablando de diferentes situaciones en las cuales eran más literatos, estaban como completamente conquistados, estaban a puertas casi cerradas, controlados por el gobierno, y ahora ¡pum! Luego la burbuja revienta. Entonces obviamente tienen una faceta muy interesante, y lo que se comenta mucho de Japón es que puedes tener una ciudad muy tecnológica y a la vez puedes tener un área extremadamente rural que permite que ciertas leyendas y se dé continuidad, ¿no? A ciertos escenarios de terror que se plasman en muchas de las medias que tenemos alrededor del mundo, ¿no? Pero ¿sabes qué es también lo interesante? Es de que sus leyendas de una u otra manera están enlazadas con una historia muchísimo más antigua de la que te puedes encontrar, llámese en México, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de que hay leyendas, o sea, de épocas de samuráis y incluso todavía más viejas. Y la realidad de las cosas es que pues nosotros, yo creo que pues la mayoría de nuestras leyendas nacen en los 1970s, 80s, 60s a lo mejor, ¿no? Y no tenemos algo quizá más viejo que pueda competir con esa parte, a menos que tú conozcas algo distinto, ¿no? Yo creo que es porque lo estás viendo post-conquista, ¿no? Porque si vemos, obviamente, antigua Tenochtitlán, pues somos también de los países, o digamos de las culturas que tienen muchísimas raíces, pero se han perdido y se han sido desplazadas completamente por las bases que se quitaron, ¿no? Y entonces de ahí ya creo que se corta y se mezcla, porque realmente, pues yo ahora que entremos en el tema, quiero hacer una analogía sobre cómo nosotros tenemos pues algo muy parecido, ¿no? A nuestro personaje principal del día de hoy. Pero si quieres, vamos comenzando un poquito sobre el tema y vamos debatiendo y abriendo obviamente toda la conversación, ¿te parece? Ok. Bueno, vamos a empezar platicando un poquito sobre diferentes categorías o sobre diferentes, digamos, entes o seres, porque ya desde aquí vamos a tener una bifurcación sobre el fenómeno del cual vamos a hablar el día de hoy. En Japón existe algo que se llama o que se define como los yokais, y es muy curioso porque es un fenómeno, digamos, son seres bastante
amorfos, en algunas ocasiones ambiguos, y realmente podríamos, por super simplificarlo, en seres bizarros, en seres diferentes que podrían parecer, a lo mejor, hay desde seres que podrían ser como una sombrilla con una pata, hasta algo muy famoso que tal vez muchos de nosotros hemos visto y que tal vez no conocemos, que es un kappa. El kappa es esta especie como de rana tortuga, más bien como tortuga, que se supone vive en las áreas con agua, o sea, como digamos en los ríos, y tiene en la parte, en la parte superior un lirio, en la cabeza tiene un lirio, entonces realmente vive como oculto bajo el agua, pero se manifestaba o se decía que estos kappas vivían en los ríos y comían hombres, por ejemplo, ¿no? Pero eso podría ser el significado de un yokai, o sea, por super simplificar con un ejemplo que tal vez conozcamos porque sale mucho en los juegos. Es muy común ver los kappas, ver estas figuras en los juegos de video. De hecho, hay una película del kappa que es también bastante famosa. Y hablando en todos estos temas de seres amorfos, hay diferentes, digamos, subseres o diferentes grados de leyendas y de historias sobre cada ser. Por ejemplo, existe también otro yokai que tal vez después vamos a hablar un poco más en profundidad, pero podríamos tomar el ejemplo del kitsune. Kitsune significa zorro, y realmente este yokai lo único que hace es poderse transformar en humanos, o poderse transformar en otros seres, muy similar. De hecho, si todos jugaron, por ejemplo, Super Mario Bros. 3, recordarán que está el traje como de Tanuki que se convierte, ¿no? Ese es como, digamos, otro tipo de ser a final de cuentas, pero que se convierte como en otro, como en una persona, ¿no? Como en un, como especie de hombre de mármol, y no te hacen daño. Entonces, es como ese tipo de transformación de animales o de ciertos seres que tienen una habilidad especial o que simplemente existen. O sea, de hecho, hay algunos, por ejemplo, que se pueden traducir así. Yo, de hecho, estaba hace algún tiempo leyendo un libro. Hay unos, por ejemplo, muy simples que solamente se conoce como Akaname, que significa o se traduce como chupamugres, y realmente solo es un ser que tiene, es muy curioso de forma morfa, porque solo tiene como una, en el pie tiene como una pezuña, solo como una uña, y realmente solo vive en baños. Y el chiste, precisamente lo que se dice es que existe o vive en el cuarto de baño. Entonces, no todos los yokais van a ser, por decir, malos o van a tener una connotación mala. Sin embargo, hay miles y cientos de yokai. De hecho, hay una persona que es un artista que él se dedica a ilustrar yokais y lleva 10 años haciendo ilustraciones de yokai. De hecho, de eso vive realmente. Y entonces él toma un yokai, lo ilustra y es muy famoso. Tiene ya creo que 3 libros. Y esta persona, algo muy curioso es que él dice, pues es que encuentras uno, pero realmente la leyenda de cómo es o todo ese tema, encuentras diferencias y realmente hay una especie como de leyenda de algo muy, muy pasado, y no se sabe realmente dónde empieza porque pues son textos un poquito ocultos, ¿no? Y creo que eso también llega a pasar en todas las culturas, como, bueno, sabemos por ejemplo que hay una especie de fantasma o niña en el baño, pero realmente nadie sabe dónde se origina la historia, ¿no? O algo similar como de, es que dicen que se aparece algo en la escuela, porque curiosamente en México dicen que muchas escuelas pareciera que fueron que fueron construidas sobre un cementerio indio, no es más o menos por contextualizar lo que sucede en todas las culturas, ¿no? Pero en el caso de Japón, lo curioso es que hay ilustraciones que acompañan a estos yokais, lo cual lo hace muy rico porque es muy visual y muy bonito, la verdad, el arte, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, entonces, como base principal, lo que es un yokai es un ser amorfo, generalmente tiene cierta historia en la base, y bueno, creo que aquí es donde ya X nos podría decir también, hoy vamos a hablar sobre un ser, pero creo que querías agregar algo ahí, ¿no? Sobre la clasificación yokai para este ser, ¿no? Sí, mira, fíjate que la clasificación de yokai y yurei, los dos, por contextualizar, pues es un fantasma, como tú dices, o un ente en la cultura japonesa, ¿no?
existe realmente mucho debate sobre esto, en que realmente si son separados, porque ¿estás de acuerdo que finalmente pues esto es como una... No quisiera llamarlo a lo mejor como una teoría, pero es a lo mejor la descripción que puede darle el japonés, que no lo sé si a lo mejor puede ser que por la complejidad a lo mejor del idioma, pues la traducción hacia nosotros no sea la más correcta, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué lo digo esto? Porque existen muchas versiones en donde dicen que el yurei en realidad puede ser un derivado del mismo yokai. O sea, que no es que sean diferentes. Hay otros que dicen que el yokai, o sea, como para poderlo separar, es el yokai es un demonio ya como tal, que es el concepto es muy diferente entre ser un fantasma, o un ente y un demonio como tal. Lo separan que el yurei, pues, o sea, puede ser pues un ente que simplemente no causa ningún tipo de daño físico, y el yokai sí existe, puede haber una afectación física. Pero te repito que hay otras opciones en donde dicen que el yurei es un derivado del yokai. Uh-huh. Y esto te lo comento porque dentro del yurei, al igual que en el yokai, pues existen pues como en los vampiros, ¿no? O sea, ya ves que tenemos en los vampiros están los timiche, los trémere, o sea, existen como unas derivaciones de una misma, llamémosle como para globalizar, como de un mismo tipo, ¿no? No lo sabía, pero me parece muy interesante lo que comentas. Mira, del yurei está el Goryo, que es un fantasma vengativo. Así está catalogado como un fantasma vengativo. Pero la llamémosle que el particular de este fantasma es de que tiene la capacidad de maldecir ya sea una persona o un lugar. Okay. Y normalmente este fantasma son personas que fueron martirizadas, ¿no? Incluso se ocupa mucho a los monjes budistas, precisamente para tratar esta situación y para calmar en particular estos espíritus que llegan a maldecir ya sea una persona o un lugar, que como nosotros coloquialmente le conoceríamos como un exorcismo, ¿no? Como tal. Uh-huh. Después tenemos los ubume, que son fantasmas de madres que murieron durante el parto o que murieron cuando sus hijos son muy pequeños, ¿no? Y estos fantasmas suelen regresar para cuidar a sus hijos, ¿no? Los funayari, que son fantasmas que mueren en el mar, y los sashiki warashi, que son niños fantasmas como tal, ¿no? Aquí es en donde existe esta combinación del personaje que vamos a hablar, que es de Kuchisake Onna, que según yo lo que encontré en la traducción, porque existen muchas formas de interpretar su nombre que a muchos no tienen como la coherencia quizá, que dicen que es Kuchi, que es boca, Sake, que es espíritu, y Onna, que es mujer. Algunos hacen la referencia de que Sake es atribuido a corte, ¿no? Uh-huh. O a una laceración, ¿no? Como tal. No, y es que saque te puede significar realmente, o sea, saque de bebida y, por ejemplo, saque de salmón, ¿no? Entonces es súper complejo. Exacto. Realmente saber. Sí, sí, sí. Y le va a depender del kanji con el cual se va a escribir seguramente también. Exacto. Entonces, aquí es en donde nos brincamos. ¿Has escuchado tú de Shigeru Mizuki? No. Mira, Shigeru Mizuki fue un mangaka muy, muy famoso en Japón. De hecho, murió como en el 2015, si más no recuerdo. Y él, o sea, sí conozco algunas de sus obras porque pues él precisamente se enfocaba mucho en la parte de terror y en el dibujo, en la representación de los yokai y de los yurei. Entonces, para diferenciar, o sea, exactamente lo que tú decías, el yokai, aparte de ser un demonio, pues bueno, pues suele tener como formas de objetos o animales, y el yurei en ocasiones, y esto a lo mejor nos suena mucho en el folclore japonés que hemos visto tanto en películas como en videojuegos, el yurei suele estar acompañado de pequeñas flamas a sus lados, de color azul o púrpura, ¿no? Para indicar que es un espíritu realmente, ¿no? Exacto. Y muchas veces causa la confusión de que estas flamas
es algún ente que está pegado a él y no, o sea, estas flamas forman parte de él mismo, nada más que una separación como tal, ¿no? Y creo que también aquí es importante, perdón por hacer esta pausa, interrumpirte, que cuando nos referimos a demonios, no nos referimos a demonios en la contextualización occidental, sino por decir, o sea, no es algo que sea derivado del diablo, ¿no? O del infierno, sino solamente es como un ser bizarro. Exacto, así es. Entonces, Shigeru Mizuki, él tiene una enciclopedia de precisamente los tipos de yokai y yurei que existen y hace mucha referencia dentro de su enciclopedia a todas las leyendas que tiene japonesas. Y Kuchisake la tiene se identificada como un yurei y la tiene identificada como un yurei goryo, o sea, un fantasma vengativo. Y él habla precisamente sobre esta clasificación de que muy probablemente los yurei son una subrama de los yokai. ¿Qué quiere decir? O sea, que existen yokai que son yurei, que son pacíficos, es decir, bueno, pacíficos en el aspecto de que no provocan un daño físico, sino simplemente como que atormentan, ¿no?, a una cierta persona con su aparición o seguimiento. O están jugando con la persona, la confunden, o sea, hay de todo, ¿no? Realmente. Exacto. Y está el yokai, que es el yokai que realmente ya provoca daño, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, si ya nos vamos precisamente a la historia de Kuchisake Onna, que es la historia que tenemos el día de hoy, existen muchas leyendas de dónde viene precisamente pues esta persona, ¿no? O sea, el origen realmente no es claro. Exacto. Pero hay una historia central con diferentes variaciones. También depende el periodo en el cual se analice, ¿no? Exacto. Kuchisake, para poner en contexto y entender, es una mujer que tiene un corte, llamémosle como, pues a lo mejor un estilo guasón, que es un corte que viene desde la oreja hasta donde inicia la boca, y esto es por los dos lados, ¿no? Es decir, como si fuera una boca muy grande, ¿no? Y pues bueno, esta mujer pues se cree que pues aparece por las calles de Japón, pero su historia viene, una de ellas, y voy a contar, o sea, de las tres que he encontrado, es que se tiene la creencia de que esta era la esposa de un samurái, que pues era una mujer que era característica, era muy bella, era una mujer muy, muy bella, y que este samurái, pues bueno, finalmente parte a la guerra y ella se queda sola, ¿no? El tema de esto es que esta mujer, al ser bella, pues también pues era, llamémosle, un poco de ojo alegre, ¿no? Entonces, llamémosle que era fácil de seducir por los hombres y que se metiera con cualquier hombre pudiera, ¿no? Durante la falta o mientras estaba el viaje de su esposo, ¿no? Entonces la leyenda cuenta que este samurái regresa y pues bueno, o sea, para festejar su regreso y su triunfo, se fue a beber dentro de su pueblo natal. Y estando bebiendo, una de las personas le comenta que pues existe una mujer dentro del pueblo que es muy bella y que pues bueno, ella pues es llamémosle, es abierta, ¿no?, para los hombres que puedan querer seducirla, ¿no? Entonces este amigo este cuate le comenta que pues bueno, o sea, que la lleve con ella, y pues resulta que lo lleva precisamente a la casa a la puerta de su casa, ¿no? Entra este samurái y se encuentra a su mujer con otro hombre. Entonces, pues como toda situación de samuráis, obviamente, pues este cuate lo menos que quiere es entablar conversación con esta persona, asesina al hombre que está con su mujer, a su mujer la agarra y le pregunta precisamente, le dice, ¿crees que eres una mujer hermosa? Y en ese momento con su katana le corta precisamente la boca, ¿no? Y es que le deja esta abertura completa entre oreja y boca y se queda desangrando a la mujer ahí hasta que muere, ¿no? Yo sabía que le pregunta además, ¿quién va a creer ahora que eres hermosa? Eso no lo sabía. Que yo escuché que, bueno, obviamente lo que he leído también y los podcasts y todo el folclore, que el samurái le pregunta, ¿quién va a decir ahora que eres hermosa? Que es muy curioso, ¿no? Exacto. O sea, porque a lo mejor sería la forma de ligar precisamente
la leyenda como tal, ¿no? De qué es lo que sucede en el momento en que te la encuentras. Caminando tú por la zona de Japón, llámese Japón donde sea, o sea, porque no hay una zona específica donde haga referencia que se pueda aparecer, es de que una mujer se aparece y te va siguiendo. O sea, lo que comentan es de que en el momento en que hace contacto visual contigo, en ese momento, pues simplemente ya no la puedes perder, ¿no? O sea, puedes correr, puedes moverte entre calles, etcétera, y siempre va a estar detrás de ti hasta un punto en el que se encuentra frente a ti. Cuando se encuentra frente a ti, y fíjate que aquí es en donde empiezan las dos variantes, porque algunos hablan, si a lo mejor han leído un poco sobre la forma de vida de Japón, sabrán de que el japonés es muy común que utilice cubrebocas como una vida cotidiana, ¿no? Y no estamos hablando de periodo de pandemia, sino durante su vida normal siempre ha utilizado cubrebocas, y esto es porque pues ellos buscan no enfermarse tan seguido precisamente para evitar pues faltar al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces ellos son como muy cuidadosos con esa parte, entonces es muy común ver gente en Japón con cubrebocas. O cuando tienen un resfriado se coloca su cubrebocas para no contagiar a los demás en el tren, etcétera, ¿no? Porque es como parte, culturalmente se cuidan entre sí también, ¿no? Exacto. Entonces, es esta versión de cubrebocas. Está otra versión que es una mujer en kimono que va caminando por las calles y se cubre con la manga precisamente del kimono la zona de la boca. Okay. Y existe una tercera versión que es con un cubrebocas rojo, que esto hace referencia a una tercera leyenda que viene precisamente de la zona de Corea. Ok. Entonces la del kimono, que es quizá la más, pues la que quizá tenga relación con la parte del samurái o la historia del samurái, es que precisamente se tapa la boca con la manga del kimono, se acerca a ti y te dice soy hermosa. Y entonces en ese momento, pues, o sea, lo que mencionan es de que aún teniendo la boca tapada, pues bueno, o sea, por los ojos, pues lo que alcanzas a ver del rostro, pues da la apariencia de una mujer muy bella, ¿no? Entonces, si tú respondes en ese momento no, pues esta persona o esta mujer te asesina en ese momento, ¿no? Hay versiones en donde dicen que te asesina con unas tijeras, hay otros que te asesina con una especie como de espada o tipo machete, más o menos. Como un cuchillo también muy pequeño. Yo sabía que también te hace, con un cuchillito, te lleva como un pequeño cuchillo. Una daga, exacto. Digamos, ¿no? Ajá, ándale, exacto. Y si tú respondes que sí, en ese momento se quita el brazo de la cara para que puedas ver precisamente, y se ve el corte que tiene, ¿no? De la oreja hacia la boca. Y se ve abierta la boca completamente, o sea, horrible, ¿no? Exacto, así es. Entonces, en ese momento te hace una segunda pregunta y te dice, ¿aún crees que soy hermosa? Y tú en ese, o sea, te lo manejan así como que pues, es como tu segunda opción para responder, y te comentan que si tú entras en pánico, respondes que no en ese momento, te asesina, ¿no? Si respondes que sí, existen otras versiones, que es si respondes que sí, es en ese momento te hace una herida igual a la de ella, o también hay otra versión en donde dicen que, pues bueno, o sea, te deja ir, sin embargo, te sigue hasta tu domicilio y cuando duermes te asesina. Uh-huh. Entonces, existen estas dos variantes. El japonés normalmente siempre trata de buscarle como solución a todas las controversias, y hablaban sobre algunas opciones en donde te decían que tenías que de una u otra manera meterla en confusión, ¿no? Sí, como manejar la ambigüedad en la respuesta para confundirla, ¿no? Exacto. Incluso algo que me gusta mucho, como de una u otra manera siempre la caracterización del japonés la tratan de meter en todo tipo de respuestas, y es el japonés normalmente es muy respetuoso y cuidadoso con el tiempo de los demás. Eso es, o sea, es un hábito que ellos tienen. Entonces, ellos hablan sobre que si tú le respondes que llevas mucha prisa y que no la puedes atender, ella entiende ese tu sentir de que, pues, o sea, tú tienes prioridades y simplemente te deja ir y no pasa nada, ¿no? Versión
que la otra versión es precisamente sobre algo muy similar a lo del samurái, pero es con un jardinero. La verdad es que no hay mucha profundidad sobre ello, simplemente que el jardinero, en lugar de utilizar una katana, lo hace con unas tijeras de pasto en la boca presente de la mujer. Y una tercera versión, que esta es muy orientada a la zona de Corea, es de que una mujer en Corea pues es muy tradicional, y quiero decir de esta manera porque pues hasta donde entiendo es algo que casi todas las mujeres y hombres pasan por allá, o por lo menos los que tienen los recursos para hacerlo, es las cirugías estéticas, ¿no? Entonces la cirugía estética, que pues es que la corrección de la nariz, que la corrección de los ojos, bueno, no quiero decir corrección de los ojos, sino simplemente alteración o una modificación de la nariz como tal, ¿no? Porque no es una corrección. Uh-huh. Entonces habla sobre que pues una mujer que tenía pues quizá como el temor de desarrollarse estas cirugías, de un momento pues toma la decisión de sí hacerlo. El médico que la estaba tratando, pues bueno, o sea, tiene que realizar diferentes tipos de cirugías, todo iba avanzando muy bien, y en una última, en donde este médico por alguna razón no pudo atenderla y lo atendió pues llamemos su médico ayudante, pues la cirugía no sale bien, y precisamente es que le deja las heridas en la boca, ¿no? Entonces esta mujer, pues de la depresión precisamente de estas heridas, se suicida, y es que pues de ahí nace la leyenda precisamente del cubrebocas, pero en color rojo, porque se tiene como tradición que el médico cirujano, pero el cosmético de Corea utiliza un cubrebocas rojo para precisamente sus consultas, ¿no? Y fíjate que sí, es lo que leí, y fíjate que toma más peso porque es extraño, ¿no? O sea, cómo empiezan a ligar algunas cosas. Sí es un hecho real. Es un hecho real, o sea, obviamente hasta cierto punto, ¿no? O sea, en 1979 existió una noticia en donde una mujer en la noche perseguía a los niños. E incluso había un informe policíaco que hablaba sobre una mujer que había sido atropellada con un auto y que precisamente tenía la desfigura de pues todas las caracterizaciones de Kuchisake Onna, ¿no? Entonces, esto, digo, hasta cierto punto es real, porque estás de acuerdo, estamos hablando de 1979. Hoy en día es complicado tener una traducción fidedigna del japonés al español. En 1979 pues prácticamente era imposible, ¿no? Entonces, pero hay un fenómeno muy curioso que pasó con Kuchisake Onna en los 70s, no sé si sepas. A ver, si ya estoy, ahorita termino de explicar y me cuentas esa. Y precisamente o sea, toda la información que encuentras de 1979, o sea, toda la información tiene como una misma traducción. ¿Qué quiere decir? O sea, como que alguien hizo una traducción y de ahí todo el mundo le agarró y nada más le movió 2, 3 palabras, y eso es lo que te encuentras, ¿no? Entonces ahí es en donde qué tan fiable no puede ser realmente la información que te están compartiendo de 1979. Entiendo. No sé, ¿tú qué encontraste? Parece ser que hay dos booms registrados de miedo de la comunidad hacia Kuchisake, o sea, hacia este espíritu o este yokai o onre o como lo queramos categorizar, o sea, de Kuchisake Onna. Uno se dio en los 70s, donde se manifiesta que hubo mucha gente que comentaba que estaba viendo a Kuchisake Onna, y empezó a tener un boom en el cual hasta tú podías hay una representación de una especie como de panfleto donde tú podías contratar a una mujer para que espantara a tu amigo vistiéndose de Kuchisake Onna. Entonces podría ser que esta persona que atropellaron realmente era alguien que estaba brindando estos servicios de esta especie como de espanto. O sea, fue un boom que se tuvo, y curiosamente también en los 2000 hubo otro boom de Kuchisake Onna donde los mismos niños decían que precisamente lo que comentabas, había una mujer que los estaba persiguiendo, tanto así que, bueno, por ejemplo, mi primo, él vive en Japón y nos comentaba que él se sorprendía mucho de que los niños, pues desde los 5 años aproximadamente, se iban solos
al kinder y era parte de su formación el irse solos. Entonces no es como que los acompañen y lo que decían es que los niños manifestaban que había una mujer que los perseguía o que los quería alcanzar. Entonces me imagino que también de ahí viene esta parte del folclore. Eso es lo que yo sé, que en los 70s hubo un boom muy extraño de Kuchisake Onna y precisamente algo muy curioso es la manera en cómo, si tú te fijas, este ser es una representación de una maldición. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo que es una maldición? Nosotros lo hemos visto en la media, por ejemplo, en estos seres como, por ejemplo, como Sadako, o como el de la maldición, o en películas como Dark Water, por ejemplo, que el japonés juega mucho con la desesperación del evento, donde te encuentras con un infortunado ser o un infortunado lugar que simplemente puede maldecirte. Y el maldecir ya realmente no te lleva a ningún tipo de solución, como el caso precisamente de Kuchisake. Oye, si Kuchisake te ve, solo te persigue, ya te puso el ojo y ya no tienes no hay escapatoria. Ya es muy probable que ya estés completamente perdido, ¿no? Entonces es un manejo muy interesante sobre la desesperación o el terror, o el terror realmente hacia la desesperación del individuo, ¿no? Se me hace algo muy curioso que Japón maneja muy bien. Fíjate que algo parecido precisamente a lo que mencionas encontré, pero no encontré, llamémosle como la fuente, porque se decía o hay un rumor que precisamente en esa época de 1979 hubo una, pues llamémosle como una especie de medio pandemia ahí no, ¿cómo se le llama cuando es una... ¿Un brote? Un brote, exacto, es un brote a nivel Japón de una fiebre. Y que precisamente lo que buscaban era que los niños no salieran a jugar o algo por el estilo para resguardarse y evitar la propagación. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Es de que esparcieron precisamente la leyenda de Kuchisake Onna y de que estaba persiguiendo niños. Y obviamente, pues entre los niños se empezó a correr esta leyenda y fue que entonces la manera en que llamémosle de una manera, las autoridades encontraron la forma en que ellos se resguardaran y que no estuvieran fuera, en el entendido creyendo de que pues se les podía aparecer precisamente Kuchisake Onna en las calles, ¿no? Sin embargo, te digo que, o sea, quise buscar y esto lo escuché en un podcast que hacían referencia de que ese era el motivo precisamente que es de la leyenda que se esparció en 1979, pero no encontré pues una fuente donde dijera precisamente sobre una enfermedad o fiebre que se haya dado en esa época en Japón. Uh-huh. Y también otro que encontré es precisamente el de en Corea, pero esto ya más cercano a nuestras fechas, como en 2014. Y tampoco es que es muy difícil encontrar quizá como la fuente de información si no dominas el idioma como tal, ¿no? Claro. O sea, lo único que te puedes encontrar es lo que alguien en algún momento pudo haber hecho traducción del coreano al inglés y ya muchísimo menos todavía español, ¿no? Entonces, obviamente, si quisiera profundizar más, pues tendría que conocer o saber coreano para poder encontrar un poco más de información, pero se dice o hay una información que dice que en el 2014 hubo pues llamémosle como una especie de asesino serial en Corea del Sur, que precisamente a sus víctimas les dejaba el corte característico de Kuchisake, ¿no? Entonces, ahí fue donde como resurgió la leyenda, pues ya de una manera más actual, ¿no? Y hacían observación de que pues precisamente se había encontrado en una zona, pues fácil como el cadáver de 5 mujeres que tenían este corte en la boca, ¿no? Entonces está interesante, sería bueno y ojalá pudiéramos todavía conocer más de lo que hay más allá. Pero digo, lamentablemente el idioma es una barrera muy complicada como para llegar más allá y profundizar en una leyenda que pues es tan interesante, ¿no? Y de que seguramente pues habrá cosas más por contar, ¿no? Y también para contextualizar, estamos hablando de que Kuchisake Onna es la Llorona de Japón. O sea, tiene ese impacto en la cultura japonesa. Sí, correcto, exacto.
tiene, pues ha salido en animes, ha salido en videojuegos, hay películas, obviamente hay libros, hay muchísimas historias. Es parte ya de la cultura y todo mundo realmente en Japón conoce la historia de Kuchisake Onna. No sé si tú tuviste oportunidad de ver la película. Fíjate que sí, la película se llama Carvet, para quien tenga la curiosidad de verla. La verdad, la película es muy mala. Es muy mala, no recomiendo verla. Sin embargo, hay como 3 películas o 4 películas, ¿eh? Pues Carvet es como llamémosle que la que tiene un poquito más de renombre, porque ya después siguió una segunda parte y luego como una reimaginación, etcétera. Pero Carvet, que es como la primer película, tiene algo que por lo menos vale la pena remarcar. El director de esta película, no sé si tú lo conozcas, es Koji Shirayashi. No lo Koji Shirayashi es un director muy famoso japonés de películas de terror. Y él hizo una película que para mí es como de las películas, pues, o sea, para mí, no, obvio, no quiere decir que eso sea para todos, pero más representativas del terror japonés, que es Yurei. Uh-huh. Esa película, o sea, para mí, pues, representó un impacto fuerte en el aspecto de lo que les hacía mención, ¿no? De que el terror japonés no es hollywoodense, ¿no? Sino, o sea, su base precisamente está en la caracterización y pues bueno, o sea, es con todo respeto, ¿no? Pero pues obviamente pues el ver a una mujer asiática así con el pelo negro de frente, pues ya como que ya tienes una imagen marcada y un estigma hacia eso como el terror, ¿no? Ah, pero entonces, es que, sí, no, te entiendo completamente. Él, perdón por interrupción, sí. Él hizo una película que se llama Noroi, The Curse. Sí, sí, exacto. Para mí, esa es una de las películas más importantes del terror japonés. O sea, tiene una escena que es increíble. Sí, exacto. Ah, pues precisamente ahora les recomiendo vean pues, o sea, todo el historial que tiene este director Koji Shirayashi. Tiene altos y bajos. La verdad es que tiene unas películas muy malas y tiene otras muy buenas. Precisamente esta de las recomendaciones que yo le daría es que vieran de Yurei precisamente, ¿no? Entonces, no lo dejen pasar. La verdad es que es muy buen director de terror y él hizo precisamente esta película de Carvet, que es la de Kuchisake Onna. Pero la verdad es que la película no es buena, pero pues si quieren matar el morbo por saber un poco más, pues adelante, ¿no? Pues una interpretación, pues llamémosle básica, ¿no? Uh-huh. Pues realmente creo que esa es casi la información que vamos a compartir el día de hoy sobre Kuchisake Onna, ¿no? Obviamente si tienen oportunidad de ir a Japón y tienen un guía o alguien que hable el idioma tal vez japonés, seguramente les va a poder contar alguna historia que la haya visto. Y es lo que digo, o sea, como si hoy en día llegas con una abuelita o a una persona mayor aquí en México y le preguntas, oye, ¿y tú has visto La Llorona o sabes algo de La Llorona? Fíjate que mi abuelita lo vio, fíjate que... y entonces empiezan ahí las diferencias, ¿no? Tenía cara de caballo, tenía esto, tenía lo otro, gritaba o no gritaba. Y entonces es exactamente lo mismo con o tal vez a alguno te va a tocar que dice, a mí me tocó ser niño y que dijeran que estaba en mi zona Kuchisake cuando yo era niño y iba a la escuela, ¿no? Entonces creo que no se deben de dejar, si tienen la oportunidad de hacer esa pregunta a las personas que tengan oportunidad, ¿no? Precisamente, sí. Y no dejen también pasar el revisar la enciclopedia del mangaka Shigeru Mizuki, que él precisamente se especializó pues en la representación precisamente de yokais y de yurei. Entonces muchas de las leyendas que se puede escuchar del folclore japonés, él las ha representado y es interesante, ¿no? Ver el enfoque que alguien le puede dar precisamente pues a esa entidad, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Mi querido Alex, muchísimas gracias por compartir el día de hoy esto. Un tema muy bonito. Dentro de todo, siempre hablar de leyendas y de este tipo de cosas tan diferentes de lo que tenemos aquí en América, pues siempre se agradece muchísimo. Muchas gracias por la investigación. Muy completa, muy, muy interesante. No, gracias a ti y un gusto. Bueno, esto es Podcast Adimensional.